Lo dijo en la primera hora. 7:39 en la mañana. En la Asamblea Nacional ha comenzado un debate y un análisis sobre la posibilidad de una sanción a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pamela Aguirre, por los episodios ocurridos anteayer durante la comparecencia de la Fiscal General del Estado, que lo comentamos ayer en este espacio. En lo personal, así como fui absolutamente crítico y soy crítico de la manera como la Comisión de Fiscalización pretendió generar una suerte de emboscada sobre la fiscal. Me parece a mí que no hay argumento jurídico. Opinión de quienes hablan. Argumento jurídico no, político obviamente, pero jurídico no para sancionarla. Veamos cómo resuelve el CAL este tema. Pero quiero conversar con Mauro Andino, queremos, junto a Belkis y quienes habla, conversar con Mauro Andino Espinosa, que también fue crítico de lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, doctor. Me imagino que algunos le habrán suscrito y otros le habrán dado palo. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto, querido Fabricio, Belkis, un saludo cordial para ustedes y por supuesto para toda la audiencia. Gracias, doctor. Efectivamente, no fue un tema sencillo, pero ahí nos pronunciamos para tratar de asumir una posición reflexiva y crítica al respecto. Sustentemos ese pronunciamiento. ¿Por qué fue un error lo que hizo la Comisión de Fiscalización, Mauro? Algunas consideraciones al respecto, Fabricio. Primero, ¿se puede recibir en comisión general a una persona natural, al representante de una organización social, a un académico, a un agremiado? Sí, efectivamente, se puede recibir. El asunto es que para recibir en comisión general, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece dos vías. O bajo la autorización e iniciativa del presidente o presidenta de la comisión, o bajo el pronunciamiento de la mayoría absoluta de los miembros de esa comisión especializada permanente. En el caso puntual, lo que se ha conocido es que reciben un correo electrónico durante el desarrollo de la sesión en la que se había solicitado la comparecencia de la fiscal general por parte del señor Ronnie Aliaga. Es decir, que ese correo electrónico no fue puesto a consideración de los miembros de la comisión y que bien pudo la presidenta de la misma decirle al señor Aliaga: no es posible que usted participe porque usted no lo hizo con la debida antelación y yo no he tenido tiempo para someterlo a votación a criterio de mis compañeros de la comisión. Tan simple como eso habría significado que se evite todo el problema y el barullo político que se generó con esta comparecencia. Segundo, creo que desde un punto de vista procedimental a nivel penal, no era adecuado ni es conveniente jurídicamente que alguien que ha sido procesado en una causa penal participe de una comparecencia donde prácticamente iba a tener una especie de careo con la fiscal general, precisamente quien había solicitado al juez competente la prisión preventiva del señor Ronnie Aliaga. Tercero, creo que no era adecuado, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista político, que alguien que había hecho insinuaciones o supuestas revelaciones, porque esto no está comprobado, de haber mantenido una relación de carácter sentimental o amorosa con la fiscal general, aunque sea horrible mencionar este tema, que es bastante, digamos, cuestionable que se lo haga público, no era pues conveniente que quien está haciendo este tipo de afirmaciones pueda comparecer y nuevamente, reitero esta palabra, tener la posibilidad de hacer un careo o de tener un careo con la fiscal general. Y cuarto, me parece que esto, desde el punto de vista estratégico, a lo único que abonaba, pues evidentemente, era a ensanchar el marco discursivo de la fiscal de que esto se trataba de una vendetta personal entre ella y en este caso la Revolución Ciudadana. Si es que lo que se quería era fiscalizar determinadas actuaciones de la fiscal general, que yo en lo personal sí considero que ha sido selectiva y política en sus actuaciones en determinadas investigaciones, lo que se debió haber hecho es encasillar esa comparecencia para pedir información sobre el punto central de la convocatoria, que tenía que ver sobre el caso León de Troya. Y ahí puntualmente sacar a colación hechos como, por ejemplo,
los audios de los generales Ponce, Vargas, de la excomandante general Tania Varela, y preguntarle específicamente qué ha hecho Fiscalía para investigar sobre esos temas puntuales y qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, para recibir las versiones de estos actores y poder avanzar en esta investigación. Pero no se hizo eso y me parece que se escogió el camino menos adecuado al aceptar la comparecencia del señor Aliaga. Mauro, buenos días, bienvenido nuevamente. Desde el punto de vista jurídico, ¿es como ha dicho la fiscal Diana Salazar en el sentido de que el recibir a un procesado en una causa impulsada, en este caso por la fiscal, podría comprometer el normal desarrollo del proceso judicial? ¿Podía haber tenido alguna incidencia en el trámite del proceso como tal, el haber participado, permitido participar en este careo que se pretendía? Yo creo, Belkis, que más que violar la ley, en sentido estricto, esto lo que provoca es, de alguna manera, cierto enrarecimiento del proceso penal que está en curso. Porque este momento, dicha causa ya es pública, no estamos hablando de una investigación previa, no estamos hablando de un investigado, sino que estamos hablando de alguien que está imputado en esta causa y sobre cuya persona pesa una orden o una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de enrarecimiento? Me refiero a que evidentemente se estaría de alguna manera, el área política legislativa se estaría inmiscuyendo en el área penal. Un sector donde evidentemente la competencia de la investigación preprocesal, y en este caso, en esta parte, la investigación procesal penal, le corresponde a la Fiscalía, y esto llevarlo a la arena política y sobre todo ponerle frente a frente a la fiscal versus uno de los procesados, evidentemente pues va a generar esta polémica y este escándalo político que en su momento fue criticado por muchos actores, incluyendo al suscrito. Ahora, perdón, doctor, perdón que le interrumpa ahí en esa parte, porque creo que es importante. Porque por el otro lado, hay quienes dicen, ¿a qué le teme la fiscal? Que por qué la fiscal se fue, que Aliaga tiene información valiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay la comparación de que en el pasado, la misma Comisión de Fiscalización, obviamente no en este periodo, recibió a Carlos Polit, que compareció vía telemática desde Estados Unidos, a Pablo Celi, que ya privado de la libertad fue llevado a la Asamblea Nacional, al Salón José Mejía Lequerica, Daniel Salcedo, que compareció de forma telemática, y Carlos Pareja Yanuseli, que también compareció a la Comisión de Fiscalización. Y se dice, ¿por qué antes sí y por qué no hoy? ¿Cuál es la diferencia de estos episodios que mencioné antes con este en particular, doctor Mauro Andino, desde su punto de vista? Hay algunas diferencias, Fabricio. Por ejemplo, en el caso de Pareja Yanuseli, él ya tenía una sentencia condenatoria que estaba ejecutoriada. Entonces, no estábamos hablando de un procesado que aún estaba en juego su presunción de inocencia y su libertad, sino que estamos hablando de alguien que ya había sido sentenciado. En segundo lugar, y esto me parece mucho más importante, no se planteó la comparecencia de procesados dentro de una causa penal para ponerlos frente a frente en un dime y direte con la fiscal, con quien los estaba investigando o con quien los estaba acusando. Y me parece que ese es el mayor error en esta causa. Mucho más, repito, si quien quería comparecer de lo que se presume, quería hacer develaciones no solo relacionadas al caso puntual, sino revelaciones supuestamente desde la versión del señor Aliaga que implicaban algún tipo de vínculo sentimental con la compareciente. Luego, algo que sí debo decir, si es que se quería obtener información de Aliaga, que puede ser información importante, lo adecuado habría sido aceptar su comparecencia vía telemática, pero no para enfrentarlo cara a cara con la fiscal general, porque ese no es el objetivo ni la naturaleza de una comparecencia. De hecho, incluso, Aliaga podría comparecer mientras se esté desarrollando y sustanciando un posible juicio político en la Comisión de Fiscalización, pero no se puede permitir que comparezca
para ponerle en un tú a tú o en un versus con la fiscal general. Eso es lo que hay que tener presente, porque eso desnaturaliza la comparecencia. Y aquí quiero reiterar algo. Las comisiones generales, esto ya lo mencioné al inicio, son aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de la comisión especializada o por iniciativa del presidente o presidenta de la comisión. Consecuentemente, no es adecuado pues, que de un rato para el otro a usted le piden, Fabricio, que comparezca para que informe sobre determinado tema, y además es para que informe. Obviamente tiene que responder usted preguntas de los comisionados, para eso comparece y para eso es un actor sujeto a fiscalización. Pero perdón, doctor, yo entiendo esa parte, pero solamente por tema de procedimiento parlamentario. Usted bien lo ha aclarado porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que las comisiones generales son una potestad o de quien preside la comisión o de la mayoría de la comisión. Hay estas dos posibilidades. El tema es que incluso el desarrollo de esta comisión general, más allá de las consideraciones que usted señala, esta comisión se pretendió generar a última hora sin que sepa la fiscal, y yo suscribo. Me parece que se pretendió una suerte de careo, aunque el término careo me explicaba, creo que el doctor Javier Salgado ayer, ya no existe en el Código Penal, pero digamos popularmente se llama así este face to face, doctor. Exactamente, Fabricio. Yo quería poner un ejemplo. Lo que se pretendió hacer es equivocado desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político. Es como que usted me invite el día de hoy, me invitó el día de hoy, y usted me dice, vamos a hablar sobre tal tema. Yo llego a su medio de comunicación y da la casualidad que ni abordamos únicamente el tema por el cual usted me invitó, pero lo más grave, me ha tenido preparado ahí la comparecencia de otra persona para que debata conmigo, sin que usted me haya dicho que iba a debatir con esa otra persona, y no solo sobre el tema que usted me invitó, sino además sobre otras cuestiones que usted jamás me había informado. Digo, lo mínimo que yo haría es decirle, Fabricio, con todo cariño, pero yo no puedo participar porque usted me está cambiando las reglas del juego a último momento y además me quiere enfrentar con una persona que usted no me había indicado, al menos para yo poder prepararme. Oiga, ese ejemplo que acaba de poner es una práctica no usual, pero que sí ha ocurrido en los medios de comunicación y que en el argot periodístico le llamamos emboscada. Y es verdad lo que usted dice. O sea, que le invito a una entrevista y resulta que a lo que llega le tengo a uno o dos y le hacemos cargamontón, el periodista y dos o tres personas más contra uno solo. ¿Eso ha pasado en algunos episodios, doctor? Exactamente, Fabricio. Y por eso no era adecuado, tanto en lo jurídico como en lo político. Luego, repito, quiero ser enfático en esto, que lo que pueda aportar a una posible sustanciación de un juicio político en la etapa procesal adecuada, cuando se tienen que presentar pruebas de cargo y de descargo, y cuando se tienen que actuar, practicar dichas pruebas en la comisión de fiscalización, si ahí la comparecencia telemática de Ronnie Aliaga puede aportar elementos importantes, suficientes para poder configurar la responsabilidad política y un posible incumplimiento de funciones de Diana Salazar, bueno, pues eso es procedente, eso jurídicamente es adecuado. Pero lo que no se puede hacer, reitero, y esta es la crítica que se ha hecho, es que usted le haga comparecer telemáticamente y le ponga en un face to face, en un cara a cara, en un vis a vis con la fiscal general, bajo todas estas consideraciones equivocadas que aquí hemos enumerado. Mauro, hablemos ahora puntualmente de esta actuación de la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, por lo cual ha sido ampliamente criticada, pasando por el propio presidente de la Asamblea Nacional, quien ha dicho que este tema será analizado, se analiza una eventual sanción, de ser el caso. Hay quienes la quieren llevar al Comité de Ética, la acusan de obstrucción de la justicia, entre otros temas. ¿Es sujeto de sanción? Se hablaría inclusive de una falta grave con suspensión de hasta 60 días. ¿Procede o no procede una sanción a Pamela Aguirre? Mire, Belkis, así como he sido enfático en señalar que fue inadecuado tanto en lo jurídico como en lo político lo que se pretendió hacer el otro día en la comisión,
con la comparecencia del señor Aliaga de última hora, también quiero ser enfático y tajante en esta parte. Yo creo que hay que ser serios de lado y lado, más allá de nuestros afectos y desafectos políticos, que eso es legítimo en democracia. Pero hay que ser absolutamente serios. Aquí no cabe, porque el comportamiento o el error que haya cometido la presidenta de la comisión no se adecua a ninguna de las conductas previstas en la ley orgánica de la función legislativa, tanto en aquellas que están señaladas en el artículo 163 de la ley orgánica de la función legislativa, que son las mismas que están previstas en el artículo 127 de la Constitución, ni tampoco se adecua a ninguna de las conductas que están previstas como infracciones leves, graves y muy graves en los artículos 169, 170 y 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como para que pueda, en el primer caso, ser destituida o llevada ante el Comité de Ética, porque si es que usted comete alguna de las prohibiciones que están previstas en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa, la sanción es la destitución a través de un informe que prepara el Comité de Ética, que está conformado por 5 miembros. Pero ¿cuáles son, por ejemplo, algunas de estas prohibiciones? Que usted, por ejemplo, reciba dádivas, dinero a cambio de algún determinado favor, o que usted genere o ejecute algún tipo de influencia o tráfico de influencias para favorecer a determinada persona o a determinada actividad económica. No se adecua lo cometido a alguna de estas conductas. Y en el caso de las infracciones administrativas leves, graves y muy graves, lo que debió haberse cometido y debería ser objeto de sanción, por ejemplo, que se haya tenido una actitud beligerante, violenta, o que se falte de manera continua a las sesiones del Pleno o de la Comisión, o que existan atrasos permanentes, o que se haya acosado laboralmente a algún funcionario, entre otras conductas más. Si usted revisa la norma, en ninguna de estas infracciones se adecua lo que sucedió el otro día con la comparecencia del señor Aliaga. Y esta sanción, correspondiente en cambio a infracciones leves, graves y muy graves, ¿quién lo impone en cambios del Consejo de Administración Legislativa, CAL? A mí me parece que se está pretendiendo hilar demasiado fino y lo que se busca de una o de otra manera también es aprovechar la norma para perjudicar, en este caso, a alguien que pudo haber cometido un error jurídico y político, pero que eso tampoco implica que se le pretenda sancionar con la suspensión de 60 días para que pueda actuar en la Asamblea Nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, ayer en lo personal generó una crítica sobre el papel de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que me pareció un papel completamente cuestionable. Realmente hasta el sol de hoy no encuentro explicación para entender cómo inclusive, a ver, la naturaleza de la comparecencia de la fiscal era sobre un tema específico y creo que la comisión perdió una brillante oportunidad para que profundice la fiscal sobre, igualmente yo coincido con usted, porque en lo personal lo he comentado públicamente en reiteradas ocasiones, he sido crítico de la selectividad en el papel de la Fiscalía General del Estado, lo he dicho varias veces y yo creo que la Asamblea tenía esa oportunidad para hablar sobre aquellos casos sobre los cuales no se maneja el mismo nivel mediático que otros en los cuales inclusive la fiscal aparece públicamente. Pero eso por un lado. Yo creo que el error es básicamente político. No veo yo en lo personal, y usted lo suscribe, no veía yo ayer un error de procedimiento, o sea, no va por ahí la discusión, sino un error político. Ahora, revisando lo que usted dice, los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faltas administrativas leves y en observar disposiciones institucionales de respeto a los símbolos y normas de comportamiento, faltar injustificadamente, retrasarse o sentarse en las sesiones de pleno comisiones, no entregar con oportunidad los informes relativos a viáticos y cumplimiento de delegaciones, etcétera. Nada que ver. Faltas administrativas graves, agredir de palabra a otro u otra asambleísta, funcionarios o funcionarias o servidores parlamentarios, faltar injustificadamente a 5 sesiones consecutivas, hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea, incumplir con los procedimientos, exceder los plazos y términos previstos en la ley, no remitir las solicitudes de información requeridas a los funcionarios, reincidir en el cometimiento de las faltas leves, tampoco le encuentro ninguna relación. Las faltas administrativas muy graves,
concurrir a las dependencias en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, agredir físicamente a otro u otra asambleísta, provocar incidentes violentos o de instigación a la violencia, poner en riesgo su seguridad o la de quienes laboran en la asamblea, expresarse con términos ofensivos discriminatorios, incurrir en actos que constituyan acoso laboral o acoso laboral con connotación sexual. Por esta causal fue sancionada Mónica Palacios la semana anterior, por si acaso, abro paréntesis. Faltar injustificadamente a las sesiones del Pleno, reincidir en el cometimiento de faltas graves. O sea, he leído lo que dicen los 3 artículos vinculados a las sanciones. Faltas administrativas muy graves, las graves y las leves. Y realmente no encuentro por dónde le podrían sancionar a la señora Aguirre, más allá de que, insisto, yo sí critico el manejo político de este espacio anteayer, doctor. Efectivamente, Fabricio. Y si usted además revisa el artículo 163 de la propia ley de la función legislativa, que en cambio hace referencia a las prohibiciones que tienen los legisladores y cuya consecuencia jurídica es, en cambio, en esos casos la destitución, tampoco lo efectuado el otro día se encasilla o se adecua a alguna de esas conductas que están ahí tipificadas. Pretender sancionar a la asambleísta Pamela Aguirre con algún tipo de suspensión para que no pueda ejercer su cargo público representativo de elección popular sería una arbitrariedad jurídica, un abuso, y esto estaría violando el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, que hace referencia al principio de legalidad, que, de forma muy resumida, a lo que se refiere es que nadie puede ser sancionado ni puede recibir una pena por un acto u omisión que previamente no esté tipificado en la ley correspondiente. Y en este caso, lo que la asambleísta Pamela Aguirre pudo haber cometido puede ser criticable y cuestionable desde el punto de vista político. Se pudo haber equivocado en esta parte de recibirle en comisión general, no cumpliendo con lo que señala la ley de la función legislativa, pero de ninguna manera y de forma absolutamente tajante, lo digo, es sujeta de alguna sanción por el cometimiento de una infracción que en la práctica no existe. Y eso también hay que decir. Digamos que no se da paso a sanción alguna, que no trasciende el tema de comité de ética. ¿Podría haber algún tipo de llamado de atención a la legisladora por parte del Consejo de Administración Legislativa, algún pronunciamiento por parte del Pleno? ¿Hay alguna otra instancia, en este caso, que se pueda derivar de este hecho que no precisamente termine en una sanción per se? Belkis, lo que podría caber de pronto alguna especie de exhorto, un pedido, una resolución del CAL, pero no un llamado de atención en sentido estricto que constituya una sanción, porque hay que recordar que las sanciones también pueden ser una amonestación verbal, una amonestación por escrito. Me estoy refiriendo en términos generales cuando hablamos de servidores públicos, ¿verdad? En el caso de los servidores legislativos, hay sanciones específicas. Fabricio ya ha leído las infracciones leves, graves y muy graves, que implican desde suspensión de 8 días hasta suspensiones amplias de 60 días o más, incluso para que no puedan ejercer el cargo. Pero en este caso, ni siquiera hay una sanción específica cuya consecuencia sea un llamado de atención por escrito. Lo que podría de pronto el CAL emitir una resolución haciendo un llamado, un exhorto, pidiendo a que los procesos de fiscalización se lleven adelante respetando el debido proceso parlamentario, lo que señala la ley de la función legislativa, que las comisiones generales cumplan con lo que exige la normativa para evitar precisamente este tipo de inconvenientes. Doctor, y lo último, la asambleísta Pamela Aguirre y el asambleísta Lenín Barreto fueron requeridos por la Fiscalía. Les dio 48 horas para que presenten información sobre el tema de Aliaga. Pamela Aguirre el mismo día, lunes, le respondió a la fiscal. Incluso ella emitió un comunicado señalando en ese comunicado que ella fue contactada por la vía del correo electrónico institucional. Le dijo a la fiscal: vea, mi correo electrónico está abierto, usted puede revisarlo. Ese fue el contacto, yo no tengo referencias de dónde esté el señor Aliaga. ¿Cómo ve usted este tema del plazo de 48 horas y lo que pidió la fiscal general del Estado a los 2 legisladores que integran la comisión fiscalizadora?
Más que ser una actuación en derecho, ahí es una actuación política por parte de la fiscal, Fabricio, porque en la práctica, mire, si es que se quisiera de alguna manera iniciar alguna investigación penal en contra de un asambleísta por ese hecho o por cualquier otro, llegado el momento, y si es que se quisiera dictar una instrucción fiscal o si se quisiera dictar un auto de llamamiento a juicio penal, enjuiciar penalmente a un asambleísta, usted sabe mejor que yo, Fabricio, que para eso se necesita levantar la inmunidad parlamentaria y el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que se requiere la autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional y se necesita mayoría calificada, es decir, al menos 92 votos. Esto está incluso protegido por la propia Constitución de la República, que también habla de la inmunidad parlamentaria y de forma paralela o simultánea también habla del fuero de Corte Nacional de Justicia. Simplemente lo que va a hacer la asambleísta Aguirre, tal como ya lo ha hecho, es decirle a la fiscal lo que le está preguntando. La fiscal le está diciendo, infórmeme el paradero o si usted conoce dónde está el señor Aliaga. Y ella, claro, le ha respondido y le ha dicho, vea, yo no sé dónde está, lo único que yo tengo es este correo electrónico porque como los correos de los legisladores son de dominio público, además del señor Aliaga fue legislador, él sabe cómo se maneja este tema, nos envió el correo y nos pidió la comparecencia. ¿Dónde estará? Eso sí no sabemos, así que eso es lo único que yo le puedo informar. Así que más allá de eso, creo que tampoco va a prosperar, sino que también es una reacción, ahí sí lo digo, política de la fiscal para tratar también un poco de inflamar más el escenario y también ella capitalizar ese error político estratégico de los miembros de la Comisión de Fiscalización, específicamente de la presidenta. Correcto, doctor Mauro Andino Espinosa, gracias por el tiempo, ¿ah? Muy gentil. Muchas gracias a usted, Fabricio. Y a Belkis, un abrazo. Gracias a Mauro Andino Espinosa con esta visión crítica como corresponde. Yo creo que por eso lo invité a Mauro. Todos saben obviamente el pensamiento ideológico político del doctor Andino, pero por favor, hay que abrir un poquito la mente y tener visión crítica sobre las cosas que ocurren. Hubo aquí un manejo muy cuestionable por parte de la Comisión de Fiscalización en la persona de su presidenta a propósito de la comparecencia de la fiscal. Ahora, de eso, hablar de una sanción, con base en lo que dice la norma, creo que hay una distancia sideral. No hay equivalencias entre uno y el otro. Veamos qué pasa en la Asamblea Nacional, pero lamentablemente el tema de la fiscal en la Asamblea terminó ensuciándose por errores propios de la propia presidenta de la Comisión y de la bancada de Revolución Ciudadana. En fin, gracias a Mauro Andino. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.